Como vimos en la primera parte, los estudiantes de la Biblia tuvieron que demostrar gran fe para liberarse de la oscuridad impuesta por siglos de prácticas religiosas falsas, pero tendrían muchas otras dificultades. Jesús mandó a sus seguidores que hicieran discípulos de gente de todas las naciones. Así que los estudiantes de la Biblia tenían ante sí una obra inmensa y poco tiempo para llevarla a cabo. Habría muchos adversarios. Su comprensión de las Escrituras seguiría aumentando y su fe sería refinada. Como veremos en esta segunda parte, los estudiantes de la Biblia iban a conocer lo que realmente significaba dejar brillar su luz. Para el año 1922, los estudiantes de la Biblia habían logrado extraordinarios progresos. Aquel pequeño grupo había hecho pública su determinación de anunciar al Rey y su reino en todos los confines de la tierra. Y para difundir estas buenas nuevas, adoptaron el principal método respaldado por la palabra de Dios: ir de casa en casa. Recuerdo que mis padres hablaban del énfasis que se daba a la obra de dar testimonio, de la necesidad de visitar a las personas en su hogar. Ese era el mejor método para hablar con ellas. Algunos hermanos ya lo entendían así, pero la mayoría no. La predicación de casa en casa pronto se convirtió en su sello distintivo. Buenos días, le traemos un mensaje muy importante. Pero también emplearon otros métodos para proclamar su mensaje. Por ejemplo, a solo 2 años de iniciarse la transmisión radiofónica comercial, el hermano Rutherford pronunció el primero de sus muchos discursos por radio. En 1922, los estudiantes de la Biblia comenzaron la construcción de su propia radioemisora, la WBBR, la primera sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York. Era un modo estupendo de llegar a muchísimas personas. Entre nosotros aún hay hermanos que oyeron por primera vez el mensaje del reino escuchando la emisora WBBR. En los años 30, más de 400 emisoras de todos los continentes retransmitían el mensaje de los estudiantes de la Biblia. Otro instrumento para difundirlo fue el automóvil con altavoces. Era una furgoneta equipada con un reproductor alimentado por una batería extra. Normalmente nos estacionábamos fuera del pueblo y poníamos una grabación de música. Y luego, con un micrófono, anunciábamos que íbamos a poner un discurso bíblico sobre tal o cual tema. Oí la verdad por primera vez gracias a un automóvil con altavoces. Un domingo por la tarde, después de comer, mi suegro y yo subimos paseando a una colina y de pronto escuché a alguien que estaba predicando. Entonces vi el vehículo al otro lado del pueblo y recuerdo que pensé, ¡qué buena idea! Podían predicarle a todo el pueblo a la vez. Eso llevó a otro método de difusión, el gramófono portátil. Uno abría la tapa, empujaba el brazo, dejaba caer la aguja y el hermano Rutherford empezaba a hablar. It is often said that religion is a snare and a racket. And why? Religion had its origin with Satan, who employed religion to reproach Jehovah the Almighty God. Bueno, si no te echaban de su puerta, escuchaban un mensaje completo, 4 minutos y medio. Señora, nos encantaría que escuchara esto. En años posteriores se emplearon aún más métodos para proclamar el reino. Carteles y marchas de información. De todos los métodos para proclamar el reino, ese era de mis preferidos. Me encantaba. Te sentías parte de un gran ejército, con muchos delante y detrás de ti.
Era fantástico. Siempre me gustó ir en aquellas marchas de información. Sin importar el método que emplearan, aquellos cristianos estaban decididos a declarar el nombre y el propósito de Dios a cuantos fuera posible. Durante 50 años, este grupo de evangelizadores se hizo llamar simplemente estudiantes de la Biblia. Pero al aumentar su conocimiento de las Escrituras, parecía que otro nombre sería más apropiado. Nos llamábamos simplemente estudiantes de la Biblia, y de algún modo el hermano Russell alentaba eso. No deseaba que se nos conociera por ningún nombre distintivo, sino solo como estudiantes de la Biblia, y yo respetaba esa opinión. Pero el problema fue que la gente empezó a llamarnos russellistas y rutherfordistas, y para colmo, el mismo término cristianos resultaba confuso. Mucha gente decía que era cristiana, pero no tenía idea de lo que eso significa. La cuestión de su identidad se trataría en una asamblea de 7 días en Columbus, Ohio, en 1931. En la portada del programa se veían las intrigantes letras JW. Al comentar Isaías 43:10, el hermano Rutherford presentó una resolución. Amamos mucho al hermano Charles Russell y con gusto reconocemos que el Señor lo usó y bendijo mucho su labor, pero no podemos consentir que se nos llame russellistas. La Watchtower Bible and Tract Society y la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia solo son nombres de corporaciones. Nosotros somos siervos de Jehová Dios, comisionados a hacer una obra en su nombre. Por lo tanto, declaramos que somos testigos de Jehová. Los primeros números de la Torre del Vigía de Sión muestran que los estudiantes de la Biblia ya conocían el nombre de Dios. Pero su nueva designación recordaría a aquellos cristianos que el conocimiento conlleva la responsabilidad de dar testimonio. Realmente nos identificó, pero fue mucho más que una etiqueta. Uno representa al Dios Altísimo, Jehová. Así que tiene que salir a predicar y procurar que su conducta refleje que uno adora al Dios verdadero. Así, en ese momento pasamos de ser un grupo impreciso de personas unidas por el interés común de estudiar las Escrituras a ser una entidad bíblica de la que sentirnos orgullosos de formar parte. La mayoría de quienes integraban los Testigos de Jehová antes de los años 30 anhelaban ir al cielo. Sin embargo, el fotodrama de la creación también había presentado la enseñanza bíblica de un paraíso terrestre. ¿Cuánta importancia tenía tal enseñanza? En 1935, en una asamblea histórica, Rutherford explicó que la grande muchedumbre del capítulo 7 del Apocalipsis es un grupo de personas con esperanza terrenal. Y comprender este hecho le dio un nuevo impulso a la predicación. Entender que habría una gran muchedumbre de todas las naciones y lenguas impuso una enorme responsabilidad a los hermanos. En vez de tan solo reunir al resto de los ungidos, de repente se vieron ante una labor colosal: llevar el mensaje a otros que se les unirían y los ayudarían a efectuar la obra. Los testigos de Jehová seguirían hallando más formas de dejar brillar su luz. Pero un aspecto de su mensaje no siempre fue bien acogido.
Los testigos de Jehová proclamaban que la solución a los problemas del mundo era el gobierno de Dios. En cambio, las iglesias de la cristiandad continuamente expresaban su apoyo a los gobiernos humanos. Los testigos de Jehová sentían la responsabilidad de hacer saber a la gente qué postura estaban tomando sus líderes religiosos. En 1938, más de 10,000 personas llenaron el Royal Albert Hall de Londres para escuchar un importante discurso de Joseph Rutherford, y millones más oyeron su enérgico mensaje por radio. Con su habitual franqueza, Rutherford hizo esta invitación a sus oyentes: enfréntense a los hechos. El dictador del totalitario gobierno alemán ha hecho una alianza con el Papa. Los hechos indisputables son que la jerarquía católica romana está usando métodos políticos para tener el control del mundo. Rutherford se refirió al papel de la Iglesia Católica en la subida al poder de Adolf Hitler, sus alianzas con regímenes fascistas y sus presiones sobre muchas naciones para convertirse en la religión estatal. Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las religiones organizadas enviaron a sus miembros al combate. Católicos franceses y estadounidenses mataron a católicos alemanes e italianos. Protestantes británicos y estadounidenses mataron a protestantes alemanes. Los testigos de Jehová dejaron bien claro que ellos no participarían en la contienda. La revista The Watchtower del 1 de noviembre de 1939 preguntó: ¿cómo puede alguien que está dedicado a servir al reino de Dios apoyar un lado u otro de un conflicto entre facciones del mundo? Definió lo que la neutralidad significa. No somos pacifistas. Jehová no es pacifista, ni su Hijo Jesucristo. Y en lo que respecta a apoyar alguna causa, estábamos completamente a favor del reino. De modo que no podíamos implicarnos en ninguna disputa de este mundo ni apoyar sus guerras. Debido a esta postura, sufrieron maltrato, tanto por parte de gobiernos dictatoriales como democráticos del mundo entero. Esto es algo fundamental para los siervos de Jehová. Ellos no son en absoluto parte del mundo. Deben ser estrictamente neutrales en cualquier conflicto entre las naciones. No hay otro pueblo que sea completamente neutral respecto al mundo, pero el pueblo de Jehová sí lo es. Quienes se declaraban cristianos y no eran neutrales, y que en algunos casos hasta se hacían eco de las enseñanzas de Hitler, fueron denunciados por los testigos de Jehová. En su revista Consolación, compararon discursos emitidos en Estados Unidos por el sacerdote radiofónico Charles Coughlin de la Iglesia Católica y los escritos por el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Las expresiones eran prácticamente idénticas. Las simpatías de Coughlin por los nazis se denunciaron repetidas veces en las páginas de esa revista. Pero a este no le gustó nada esa publicidad. Sus partidarios irrumpieron en el auditorio Madison Square Garden de Nueva York y se pusieron a vociferar durante un discurso de Rutherford titulado Gobierno y Paz. Los colonos puritanos que huían de la persecución en Europa llegaron a Nueva Inglaterra con la esperanza de adorar a Dios, libres de obstáculos religiosos o políticos. En medio del discurso, los partidarios de Coughlin se pusieron a gritar: ¡Hey Hitler! ¡Viva Franco! ¡Muera el maldito Rutherford! Y empezaron a arrojar cosas al estrado. El hermano Rutherford comprendió lo que pasaba y dijo: Lord, today the Nazis and Catholics would like to break up this meeting, but by God's grace cannot do it.
Si Coughlin pretendía desanimar a los testigos de Jehová, fracasó por completo. Los testigos siguieron denunciando la intromisión de la religión en la política sin tomar partido en la Segunda Guerra Mundial. Y pronto proclamarían valientemente una profecía bíblica que señalaba el desenlace de aquella contienda. Era el año 1941. Tras haber estado a la vanguardia de la obra durante 25 cruciales años, Joseph Rutherford, gravemente enfermo, hizo su última aparición pública. Murió el 8 de enero de 1942. En ese momento había 51 naciones que habían restringido la obra de los testigos de Jehová. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. Algunos pensaron que aquellos sucesos conducirían al Armagedón. Pese a ello, en 1942, Nathan H. Knorr, designado para relevar al hermano Rutherford, habló en una asamblea de una profecía bíblica que indicaba que primero debían ocurrir importantes acontecimientos. Esta guerra internacional no es la batalla del gran día del Todopoderoso. Según las Escrituras, antes del Armagedón, cierta paz vendrá. No se vislumbraba la paz y aún así dijimos, ¿paz será duradera? Knorr centró su discurso en Revelación 17:8, que indica que una bestia salvaje simbólica llegaría a existir. Dejaría de existir y entonces volvería a la vida. Knorr entonces dirigió la atención de sus oyentes a la extinta Liga de Naciones. La Liga se encuentra en un estado actual de suspensión y debe ser reanimada para volver a vivir. Ahora está en un abismo de inacción y de ineficacia. Ya no es. ¿Continuará la Liga en el abismo? De nuevo la Biblia contesta: la Asociación de Naciones se alzará de nuevo. Esa asociación en verdad se alzó 3 años después con el nombre de Naciones Unidas. No sabían que así se llamaría y nosotros no decimos tal cosa, pero sabían que saldría. Eso indicaba que habría un periodo de paz tras la Segunda Guerra Mundial. Después de aquella asamblea, los precursores vimos que teníamos que enseñar a las personas, educarlas con las Escrituras e integrarlas en la organización. Y basándose en gran parte de su entendimiento de esa profecía bíblica, en ese mismo año de 1942, los testigos de Jehová tomaron medidas para expandir su obra de predicación. No se nos ocurrió pensar, bueno, vamos a detener la obra. No, se nos abría la oportunidad de dar un grandioso testimonio. ¿Por cuánto tiempo? Ninguno de nosotros lo sabía. Primera de Pedro 3, versículo 15. A fin de preparar a los testigos para este nuevo campo, Knorr y su equipo proyectaron la creación del Colegio Bíblico de Galaad de la Watchtower, que capacitaría a ministros de tiempo completo para ser misioneros. Que hay en vosotros, empero con mansedumbre y temor. También proyectaron el curso en el ministerio teocrático que adiestraría a los ministros para defender personalmente sus creencias. ¡Qué excelente demostración! Podían hablar desde el corazón, abrir su Biblia y enseñar los textos. Ahora estarían capacitados para representar a Jehová de un modo mucho más efectivo. Esta educación no solo ayudó a los testigos a superar el miedo a hablar en público, también fortaleció a las congregaciones y preparó a los hermanos para dar un valeroso testimonio en un marco diferente.
Los testigos de Jehová procuran obedecer en todo sentido al gobierno y las leyes del país, pero creen que lo único en que los gobiernos no pueden entrometerse es en su adoración a Dios. Si el gobierno nos prohíbe predicar el mensaje, no hace falta investigar mucho en la Biblia para ver que los apóstoles recibieron la misma orden, y su clara respuesta fue que obedecían a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Jesús había advertido a sus discípulos: los entregarán a los tribunales. Mientras predicaban de casa en casa, Newton Cantwell y sus hijos fueron arrestados por llevar a cabo su ministerio sin permiso estatal. Los testigos apelaron la sentencia. Sin ser rebeldes, pero diciendo de forma pacífica: no, Jehová nos ha mandado a hacer esto, y no le vamos a pedir a ningún ser humano permiso para hacer lo que Jehová nos ha ordenado. Tras 2 años de litigio, el tribunal falló a favor de los testigos de Jehová. Pero apenas 2 semanas después, el Tribunal Supremo dictó sentencia en otro caso relacionado con los testigos de Jehová y el saludo a la bandera. Aunque respetamos la nación y lo que la bandera representa, consideramos que realizar un acto de devoción o adoración a una bandera es lo mismo que adorar a un ídolo. Miles de escolares testigos fueron expulsados por no saludar la bandera. Entre ellos, William y Lillian Govirus. Los testigos llevaron el caso a los tribunales. Entonces llegó el juicio y sentíamos mucho miedo. Levante la mano derecha y ponga la izquierda en la Biblia. ¿Jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Bill fue el primero en subir al estrado. Le preguntaron: ¿por qué no saludas la bandera? Y citó de Éxodo 20. Luego me tocó a mí y dije: la Biblia es clara en 1 de Juan 5:21. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Los tribunales inferiores fallaron a favor de los testigos de Jehová. Se levanta la sesión. Pero el Consejo Escolar apeló al Tribunal Supremo. El 3 de junio de 1940, el Tribunal Supremo falló contra los testigos por 8 votos a favor y 1 en contra. Eso avivó las llamas de la intolerancia por todo el país. Pocos días después de aquella decisión, el Salón del Reino de Kennebunk en Maine fue incendiado. En Illinois, una multitud violenta atacó a los testigos mientras predicaban, volcó sus automóviles y destruyó sus publicaciones. En Winsboro, Texas, el testigo Oscar Pillars fue atacado por una multitud determinada a hacerle saludar la bandera. Me reanimaron y tenían la bandera y querían que la saludara. Me sostenían la mano de esta manera, pero yo la dejaba caer y, claro, eso los enfureció mucho. Pasaron una cuerda por encima de un tubo y lo alzaron colgado por el cuello. Se despertó en la cárcel, casi muerto. Lo siguiente que recuerdo es que un médico me estaba ayudando a recuperar el conocimiento. Entonces el jefe de policía dijo, y eso me animó muchísimo: este es el tipo más testarudo que he conocido en mi vida. Y así supe que me había mantenido fiel. A algunos los cubrieron de brea y plumas, a otros los echaron del pueblo y a otros los castraron. Y no solo en 1 o 2 comunidades, sino literalmente de Maine a California, de Washington a Georgia. En Opelika, Alabama, la testigo Thelma Jones y luego su esposo Roscoe
fueron arrestados y condenados injustamente por vender libros sin licencia. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia por 5 votos contra 4. El Tribunal Supremo dictó que el Estado, en este caso la ciudad de Opelika, podía exigir un impuesto y una licencia para tener el supuesto privilegio de hablar con nuestros vecinos. Pero aún en la derrota hubo un rayo de esperanza. Los jueces Douglas, Murphy y Black dijeron que en el caso Jones y el anterior caso Gobairas se había dictado un fallo equivocado. Los testigos aprovecharon la ocasión y presentaron un nuevo caso de saludo a la bandera. Hermano Covington, estamos listos para ir a juicio. La Junta de Educación de West Virginia contra Barnett. En el caso Barnett, el tribunal se retractó y revocó la decisión del caso Gobairas. El tribunal falló que el consejo escolar no podía negar la educación a los hijos de testigos de Jehová que no saludaran la bandera. En solo ese año, 1943, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó 21 sentencias favorables a los testigos de Jehová. Mientras tanto, los testigos de la provincia canadiense de Quebec eran arrestados continuamente, hasta 2 veces el mismo día. El primer ministro de Quebec, Maurice Duplessis, se empeñó en acallar a los testigos de Jehová. Pero sus maniobras se volvieron contra él. Tras 12 años de litigios, la Corte Suprema de Canadá lo condenó por su acoso a los testigos. Nunca antes en la historia de Canadá se había condenado al primer ministro de una provincia, y el fallo sentó un precedente a favor de las libertades civiles. Las batallas legales no se libraron solo en América del Norte. En Grecia se realizaron unos 20,000 arrestos de testigos de Jehová. En el plazo de 48 años, Minos Kokinakis fue arrestado más de 60 veces por predicar. Pasó años en prisión y en el exilio. Si fuera a llevar la cuenta, ¿cuántas serían? 1, 2, 3, 5, 10. Muchas veces estuve en prisión y en el exilio. Es toda una vida, 50 años. Nos sentenciaban deliberada y premeditadamente. Por fin, en 1993, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó que el ciudadano griego tiene derecho a enseñar sus creencias religiosas y declaró que Grecia había violado la libertad de Minos Kokinakis. Hasta la fecha, los testigos de Jehová han conseguido más de 200 sentencias favorables en los más altos tribunales del mundo. El ferviente deseo de los testigos de Jehová es demostrarle a Jehová cuánto lo amamos. Cuando las autoridades tratan de impedir nuestra actividad de evangelización, la defendemos con ese mismo fervor. Sabemos que si confiamos en Jehová, Él nos ayudará a superar cualquier obstáculo. Lo bueno de la persecución, si tiene algo de bueno, es que exige una firme determinación. Jehová es un guerrero poderoso. ¿Quién puede luchar contra él? Sin importar cuánta oposición afrontemos o en qué forma se presente, Jehová nunca defraudará nuestra confianza en Él. Tenemos su apoyo. En medio de las batallas legales y la persecución, los testigos de Jehová estaban teniendo un asombroso crecimiento. La escuela de Galaad estaba dando fruto. En sus primeros 10 años de funcionamiento, se capacitó a más de 2,000 misioneros. Y el número de testigos de Jehová se cuadruplicó. En África, al cabo de solo 11 años de comenzar la escuela de Galaad, el número de testigos había pasado de 10,000 a 80,000.
El mensaje también echó raíces en el lejano oriente. Cuando los misioneros de Galaad llegaron a Japón en 1949, el número de testigos no llegaba a 10. Pero en menos de 50 años, la cifra superaría los 200,000. Es obvio que eso no se debe a esfuerzos humanos, sino al Espíritu de Jehová. Es cierto que Él se vale de seres humanos. Él bendice lo que hacen, pero es Dios quien lo hace crecer. En todo el mundo, los testigos de Jehová estaban predicando en 143 países. La obra estaba floreciendo en todos los continentes. Los testigos de Jehová crecían, no solo en número, sino también en su comprensión de las verdades bíblicas. Desde los tiempos del hermano Russell, los testigos de Jehová habían usado las traducciones de la Biblia aceptadas en los países en que predicaban. El reino de los cielos es semejante Pero a un había grano de varios mostaza problemas. que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Bienaventurados los pobres en espíritu, Un lenguaje porque de anticuado. ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados La presencia de textos espurios El Señor dijo a mi Señor, y el hecho de que la mayoría de traductores habían reemplazado el nombre de Dios, Jehová, con títulos como Señor y Dios. Es como leer una carta sobre un amigo muy querido y su nombre no aparece. Habla simplemente del hombre o la persona. Así que vieron la necesidad de contar con una traducción en la que el nombre Jehová estuviera en todo lugar donde aparecía en los escritos originales. En 1946, los testigos de Jehová emprendieron la tarea de traducir la Biblia. Los papiros egipcios, los rollos del Mar Muerto y otros recientes hallazgos arqueológicos hicieron posible restaurar por completo el nombre de Dios en la Biblia. El fruto de años de arduo trabajo comenzó a revelarse en 1950. Por bondad inmerecida de Jehová, tengo el inmenso placer de presentar a la Asamblea Internacional Aumento de la Teocracia de los Testigos de Jehová la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas. La traducción del Nuevo Mundo es la primera en verter el nombre divino uniformemente, desde Mateo hasta Apocalipsis, 237 veces. Restaurar el nombre de Dios a los lugares de donde había sido eliminado disgustó a muchos críticos. ¿Pero no pueden hacer eso?, objetó un crítico. El comité, en su prólogo de 29 páginas, demuestra que sí se puede hacer, sus razones, y así lo hace. Eran un grupo de hombres ungidos por Espíritu, no inspirados, pero sí influidos por el Espíritu Santo, así como por el amor, el respeto y la reverencia por el autor. Y nos dieron esta traducción. Así que cuando uno la estudia, se nutre de la mente de Dios. Tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones comenzaron a recuperarse en sentido económico, pero no espiritual ni moralmente. Los testigos de Jehová tomaron medidas para que su conducta concordara con las normas bíblicas. Desde 1945 han obedecido el mandato bíblico de abstenerse de sangre. En los años 50, mientras la gente se volvía más tolerante con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, los testigos sostuvieron que tal conducta debe evitarse. En ese entonces se indicó que uno no podía tener ningún puesto de responsabilidad en la congregación si no tenía una buena posición ante Dios. Bueno, recuerdo que algunos hermanos dijeron, eso no va a funcionar, no va a haber suficientes superintendentes. Pero Nor y otros hermanos con responsabilidades
decidieron que íbamos a defender las normas bíblicas costara lo que costara. Desde 1952, los testigos de Jehová han puesto en práctica la enseñanza bíblica de expulsar de la congregación a quienes practican lo que Dios condena. Y en 1973, cuando mucha gente consideraba que el hábito de fumar era asunto de decisión personal, los testigos lo rechazaron como una forma de drogadicción. Estuvieron dispuestos a apoyar estas normas bíblicas, aunque eso suponía ir contra la corriente. Claro, si rebajaban la norma, tal vez podrían atraer a muchas más personas. Pero el principal interés de Jehová nunca han sido las cifras, sino la calidad de sus fieles. Solo 8 sobrevivieron al diluvio. Eso indica qué piensa Jehová de los números. Nunca rebajaremos las normas bíblicas. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Y cuando alguien viene al salón del reino, queremos que esté seguro de que somos un pueblo limpio, no solo físicamente, sino ante todo espiritualmente. Durante años, los asuntos de organización se dejaron mayormente en manos del presidente de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Pero en los años 70 se tomaron medidas concretas para que la organización se ajustara más al modelo bíblico. Si no había un número 1 entre los apóstoles del siglo I, ¿por qué tendría que haberlo hoy? En el modelo del siglo I vemos una organización dirigida colectivamente. Esta dirección colectiva está a cargo de un grupo de hombres que componen el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Es sabio tener una multitud de consejeros. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, quedamos muy convencidos de que esa es la dirección que Jehová señala. Eso no ocurre si uno está solo. Este cambio ha permitido a los testigos de Jehová efectuar su obra con mayor eficacia. Construyen lugares de adoración más rápido que nunca antes. Producen publicaciones bíblicas en más de 500 idiomas. Ya sea de forma impresa o en formato electrónico. Los testigos de Jehová están convencidos de que este sistema de cosas está muy adentrado en sus últimos días. Y el cuerpo gobernante está resuelto a hacer que el conocimiento de Dios llegue a la mayor cantidad posible de personas. Queremos seguir supervisando e impulsando la predicación porque se ha de hacer antes de que llegue el fin. Según Marcos 13:10, en todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas nuevas. Necesitamos todo el apoyo que cada testigo pueda dar, saliendo a predicar y enseñar las buenas nuevas del reino, sabiendo que es urgente, pues esta obra no puede esperar. Jesús dijo que podemos confiar más en el cumplimiento de la Biblia que en la salida del sol, y con esa fe podemos hacer la obra con total dedicación. Para los seres humanos sería imposible hacer lo que Jehová ha hecho. Tenemos que darle todo el mérito por lo que se ha logrado. Y también comprendemos que tenemos una obra que finalizar. Mantener a los hermanos concentrados en lo que Jehová desea que hagamos justo ahora, viendo lo cerca que está el fin, ese es nuestro principal objetivo. Y darles todo nuestro apoyo para que sigan demostrando su amor por Jehová al predicar las buenas nuevas por toda la tierra. Esto es lo que veo en la historia moderna de los testigos de Jehová. Personas con hambre de la verdad, humildes y dispuestas a hacer la voluntad de Jehová. Sentían gran amor por Dios y el deseo de ver el nombre de Jehová santificado hasta los confines de la tierra.
Lo que empezó siendo un puñado de estudiantes sinceros de la Biblia se ha convertido en un pueblo de millones de predicadores en toda la tierra. Lo que empezó con poco alcance internacional o diversidad étnica se ha convertido en una hermandad mundial. Unida en la adoración del único Dios verdadero, Jehová. La educación bíblica sigue siendo el medio por el que reciben la luz. ¿Se dan cuenta de que lo que aprenden de la Biblia hoy fortalecerá su fe en los días por venir? Quienes aceptan la luz se hacen discípulos. Como verdaderos discípulos, los testigos de Jehová han tenido que soportar muchas dificultades. Pero no hay dificultad que pueda apagar su gozo. Su perseverancia frente a toda clase de pruebas demuestra que su fe está bien fundada y que el Dios al que adoran de veras existe. Con esa fe viva y corazones radiantes de gozo, los testigos de Jehová seguirán dejando brillar su luz.